Buenos días, es martes 22 de abril de 2014, nos acompaña usted en la entrevista en línea, transmitimos en vivo desde la sala de redacción de La Prensa Gráfica a través del internet, www.laprensagráfica.com, canal 37 en señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. Tiene las tres opciones para poder sintonizarnos a esta hora. Le recuerdo que en el Media Center, después de mediodía, usted encuentra la entrevista también para poder verla a la hora que usted desea, o a las 12 en punto del mediodía. Desde luego estamos la transmisión la repetición a través de canal 37 en señal abierta siempre, canal 99 en cable de Tigo. El próximo miércoles 30 de abril concluye el plazo para que los salvadoreños declaremos el impuesto sobre la renta, y de ese proceso vamos a conversar esta mañana con nuestro invitado. Usted debe saber que desde hace algunos años el procedimiento también lo puede hacer en línea y es un mecanismo bastante expedito. Con nuestro invitado también hablaremos de otros casos particulares que habían generado alguna preocupación para los empresarios, como es el caso del acceso a alguna información que se requería y que se supone iba más allá de la información que se debe solicitar desde Hacienda, acceso a algunas imágenes de cámaras de video al interior de algunos establecimientos. Bueno, hay varios temas, pero el tema central sin duda alguna tiene que ver con los impuestos. Esperamos que usted se quede con nosotros para que pueda conocer un poco el procedimiento, si es que todavía no lo ha hecho. Vamos a conocer estadísticas, algunos consejos prácticos también de cómo puede hacer usted el procedimiento de declaración. Está con nosotros en nuestros estudios Carlos Cativo, director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Carlos, es un gusto, bienvenido. Buenos días, William, buenos días, mucho gusto. Bueno, gracias, Carlos. Para comenzar, estamos entonces, la fecha de vencimiento del plazo para la declaración del impuesto sobre la renta, 30 de abril, ¿no? Próximo miércoles, sí. Bien, ¿qué tenemos hasta hoy? Este mes está de por medio la vacación de la Semana Santa, bastante relajamiento. Creo que es importante que usted nos comente en principio un poco de los datos estadísticos, de qué es lo que registran, de cuántas personas han declarado. Me decía antes de comenzar la entrevista que tienen información precisa hasta antes, desde luego, de la vacación, porque ustedes salieron viernes, un día viernes, sí. Cerraron. Pero bueno, explíquenos entonces, Carlos. Sí, le comentaba que llevamos hasta este momento recibidas ya 200.000 declaraciones de impuestos, hemos recibido 100.000 consultas electrónicas en nuestra página sobre asalariados o personas para saber si deben o no deben de declarar su impuesto. Y pues estamos esperando 100.000, básicamente 100.000 en estos últimos 8 días del mes. En total, ¿cuántas son las personas que deben declarar el impuesto sobre la renta? A partir de las reformas del año 2011 hay un acotamiento bien interesante. Todas las personas asalariadas con rentas menores a $60.000 al año no tienen que presentar su declaración de impuestos. Esto no obsta para que ellos tengan que hacer una consulta en línea para saber si efectivamente su patrono le ha descontado lo que le debe de descontar y le ha reportado lo que le debe de reportar. En ese sentido, la aplicación de renta sugerida también es una manera en cómo podemos constatar si los datos que tenemos pues son coincidentes con lo que nuestro patrono nos ha pagado. Es decir, pero tampoco, Carlos, entonces es como obligatorio, es decir, la persona, lo ideal sería justamente el consejo que ustedes dan, y de que la gente pueda ingresar y revise cómo está el proceso de declaración, ¿no? Sí. Sobre todo por algunas irregularidades que ocurren a veces con ciertos, o algún empresario o algún patrono que quizás no ha declarado. Sí, efectivamente, como ustedes saben, le decía, a partir del año 2011, hay una reformulación también en las tablas de retención de la renta, en donde se efectúan los famosos recálculos de junio y de diciembre. Esto con el fin de evitar efectivamente que las personas tengamos que efectuar la declaración. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de algunos errores que son también comunes, ¿verdad? El año pasado, de acuerdo a los datos que tuvimos, fue un número muy reducido de 2.000 empleadores que cometieron algunos errores en el momento de estar pagando y estar efectuando las retenciones, lo que obligó a un número muy grande de personas a presentar su declaración. Este año se han madurado más las reformas y consideramos que ya va a haber menos desgaste en esa parte. Ahora, en todo caso, las personas entonces, para reiterar el dato, quienes ganan menos de $60.000 al año. Asalariados. Rentas diversas. Las personas con rentas diversas, todos deben de efectuar su declaración independientemente de la cantidad de dinero que tengan. Ahora bien, pero los que ganan entonces menos de $60.000 y son asalariados, tienen la opción de si se sienten muy confiados de que el patrono ha hecho bien la declaración, pueden ni siquiera consultarlo. O sea. Exactamente, ese es el mensaje. De hecho, nosotros en este momento, para evitar cualquier problema, hemos detectado
alrededor de 14,000 asalariados que sí tienen la obligación de presentar la declaración, y les estamos haciendo un llamado para que hagan la consulta en línea. Lo estamos haciendo por medio de cartas, lo estamos haciendo por medio de correos electrónicos, llamadas telefónicas incluso, para que sepan y no vayan a tener un incumplimiento innecesario realmente. ¿Cuál puede ser entonces el error más frecuente que puede ocurrir en un momento determinado? Por ejemplo, en la aplicación en línea, bueno, ya lo he utilizado más de alguna vez, desde que ustedes lo aplicaron lo he utilizado y es muy efectivo, muy práctico, ¿no? Solo hay que tener entonces, y creo que esa parte es importante, sobre todo para quienes no saben cómo utilizar el procedimiento de declaración en línea. Si usted nos puede explicar el detalle de un poco de los pasos. Muchas gracias. Es una herramienta, como usted dice, muy fácil. Básicamente lo que debemos de hacer es registrarnos, en primer lugar. ¿Qué necesitamos para registrarnos? Pues 4 cosas. Necesitamos nuestro número de DUI, nuestro número de NIT, necesitamos un correo electrónico que es esencial para esto, y además necesitamos que haya presentado al menos una declaración de impuestos en la vida de esta persona. Quiere decir que las personas que por primera vez van a presentar, sí los vamos a estar esperando con mucho gusto ahí en el ministerio. Estas personas, les decía, con esos 4 requisitos, yo me registro e ingreso. El Ministerio de Hacienda en ese momento le despliega toda la información que tiene acerca de su patrono y acerca de las retenciones que le ha efectuado. En ese momento, una vez que ya tiene toda la información a la mano, pues básicamente lo que falta es que consulte, sí, o que mejor dicho, que introduzca las deducciones que por ley le corresponden. Estos son los gastos médicos, los gastos de colegiatura que tenemos los asalariados, los introduce hasta los montos y las cuantías que tiene, ¿verdad? Si tengo colegiaturas por $200, pues $200 coloco. Si tengo gastos médicos por 300, pues 300 coloco. Entonces ya con eso le sale el cálculo efectivo de la renta. Muchas personas dicen, bueno, miren, los cálculos de nosotros, los topes son hasta $800 de deducciones, 800 y 800. Realmente tenemos poco que deducirnos. Sí, eso es lo que la ley establece, y con eso básicamente formula su declaración de impuestos. Sí, porque usted se puede pasar de los $800 en gastos médicos. Una cirugía lleva más que eso, pero lo que permite de declaración son 800, aunque la persona haya gastado 2,000, 3,000. El máximo son $800. El máximo son 800. Ahora bien, usted hace todo el procedimiento, tiene entonces el número de NIT a la mano, el número del documento único de identidad, el correo electrónico. Entonces usted puede acceder entonces ya a tener la información en línea. Ya tengo la información en línea, sí. Ahora bien, ¿qué le despliega de manera inmediata el sistema, por ejemplo? Le despliega inmediatamente todos los ingresos que usted le han reportado en el año. Si usted ha ganado, una persona que ha ganado $1,000 mensuales, le aparecerá, lógicamente, ha ganado $1,000 mensuales, $12,000 en el año, y en esa parte le va a decir cuánto es que le han efectuado de retenciones en el año. Entonces, esos son los 2 datos que básicamente le vamos a revelar nosotros, que son los que ya tenemos de antemano, producto de la información que ya posee el Ministerio de Hacienda. Sí, porque habitualmente uno cuando ingresa tiene exactamente, si la empresa ya le mandó la copia de la constancia de retención, justamente esa misma información es la que aparece y es exacta, ¿no? Esa es la que esperamos que aparezca. En algunas ocasiones han habido algunos errores que se cometen producto de empresas muy grandes, que le pagan a 3,000, 4,000 empleados. Entonces siempre hay algún error pequeño, pero es la oportunidad precisamente en donde él tiene para corregir o para corroborar que los datos que le han reportado son iguales a los que tenemos en el Ministerio de Hacienda. Ahora, Carlos, no tiene por qué el sistema, si la persona gana bajo de los $60,000 al año, ingresa y hay algún problema ahí, esa persona lo que sí debe estar claro es que no le tiene que aparecer que debe pagar impuestos. Si no tiene más ingresos, únicamente lo que está reportado ahí, que es su salario, digamos. El mensaje cuando se da eso es que es ese precisamente, no tiene la obligación de presentar su declaración. Ese es el informe que se le da. Muchas veces las personas nos dicen, independientemente que no tenga por qué hacerlo, lo hago porque tengo que tramitar algún préstamo en el banco y me piden mi declaración de la renta. Eso, como le repito, como viene el año 2011, 2012, ya los bancos estamos viendo cada vez que saben que no tiene por qué hacer, porque no tiene por qué pedirle ese documento, la declaración, si ya no es necesario para eso. Simplemente saber si está solvente o insolvente. ¿Cómo prueba sus ingresos? Pues los probará con la constancia de salario. Claro, ahora del total ¿cuál es el número grueso total de personas que deben declarar impuestos sobre renta? Para que nos pueda compartir entonces qué porcentaje de ese total es el que está haciendo uso ya de servicio en línea, cuántos son los que prefieren hacerlo físicamente, acudir a las instalaciones del Ministerio de Hacienda.
Cómo no. De acuerdo a los datos que teníamos el año pasado, son exactamente 400.000 personas aproximadamente que tenían que presentaron su declaración el año pasado. De las cuales, le repito, ya 200.000 ya presentaron, 100.000 ya consultaron en línea que no tienen la obligación de presentar, ya tenemos 300.000, es decir, un 25% es el faltante en este momento, y aquí estamos invitando con vehemencia para que haga la consulta y que sepa si debe o no debe presentar su declaración. ¿Cuánto se espera de ingresos? Son alrededor de 400 millones de dólares, poco más de 400 millones de dólares de declaraciones, en impuestos de renta por declaraciones. Ahora bien, una vez que ustedes introdujeron el nuevo sistema de declaración en línea, ¿ha mejorado esto sustancialmente? Sí, sí. ¿Cómo se ha notado eso? Mire, todo el esfuerzo del Ministerio de Hacienda para los primeros 4 meses del año se enfocaba precisamente en recibir casi 600.000 declaraciones en el año de renta en los primeros 4 meses. A partir de esta reforma, que viene a simplificar y hacer una eficiencia administrativa tremenda, pues ha bajado el nivel de personas. Solo el año pasado recibimos 200.000 menos. Entonces, y además la gente está adoptando por esta herramienta que también hace que menos personas asistan presencialmente al ministerio para que hacer su declaración o presentar su declaración. Aquellas personas que tenemos que pagar, pues ahí mismo se nos presenta la oportunidad de hacer nuestro mandamiento de ingreso, pagarlo por banca electrónica. Entonces esperamos que poco a poco este número de personas vaya disminuyendo. Este año, le repito, pues la meta es similar a la del año anterior, 400.000, llevamos 300.000 en este momento. ¿Están satisfechos eventualmente? Sí, nos sentimos satisfechos, tan es así que este año, pues continuando con este tema de eficiencia administrativa, vamos a cerrar nuestras oficinas en horario normal toda esta semana, y en la semana próxima, lunes, martes y miércoles, vamos a tener un horario extendido hasta las 5 de la tarde, día lunes y martes, y el miércoles vamos a cerrar a las 8 de la noche. Bueno, debo hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos nos va a reiterar esa información. Creo que es importante reiterarla, sobre todo porque, bueno, en el país en general tenemos un poco la costumbre de dejar muchas cosas para última hora. Pero bueno, vamos a una pequeña pausa comercial, volvemos con más de la entrevista en línea. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales.
Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Este martes se está compartiendo con nosotros en nuestros estudios desde la sala de redacción de la prensa gráfica Carlos Cativo, director general de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. Esto porque justamente el miércoles 30 de abril vence el plazo para que usted pueda declarar el impuesto sobre la renta. Y justamente hemos compartido alguna información sobre esto. Carlos, entonces, bueno, reitérenos un poco entonces los horarios. ¿Cómo van a estar trabajando en estos días? Serán un poco excepcionales, ¿no? Sí, esta semana vamos a tener un horario normal, atendemos hasta las 3:30 de la tarde, pero a partir del día lunes, martes y miércoles vamos a tener un horario extendido, los 2 primeros días hasta las 5 de la tarde y el último día hasta las 8 de la noche, el día miércoles hasta las 8 de la noche. No más, en algún momento se había extendido incluso hasta medianoche, ¿no? Sí, sí, hasta eso va a ser en tema presencial. Por internet vamos a tener siempre habilitados nuestros sistemas hasta las 12 de la noche, para que la gente pueda presentar su declaración hasta las 12 de la noche. Entonces es una invitación para que lo haga rápido y no espere las colas de los últimos días. Porque ¿qué es lo que viene cuando no se declara a tiempo? Vienen multas, vienen algunas sanciones por presentaciones extemporáneas, lo que no quisiéramos que sucediera en este año realmente. ¿Y la multa está calculada de acuerdo al monto? Al monto dejado de pagar, que es el 5%, el monto dejado de pagar. 5%, y esto, por ejemplo, si la persona se atrasa 1, 2 meses, un año... va incrementándose... ¿5% mensual? ¿Cómo será? Es 5% el pago por extemporaneidad, pero también empiezan a correr ciertos intereses que son del 10% anual, lo que se debe de pagar. Entonces, el llamado siempre es que no espere ese momento, sino que lo haga antes. Y si hay esas condiciones, ¿no? Para poder, o sea, hay diferentes opciones, entonces, como ya decíamos, o sea, no habría motivo para que la gente pueda quedarse. Sí, lo que hablábamos hace un momento es precisamente a través de la herramienta electrónica para todas las personas asalariadas y para las personas con rentas diversas está abierta la posibilidad de hacerlo de una manera muy fácil. Además de eso, hablábamos que también puede solicitar a aquellas personas que no tengamos toda la liquidez para pagar ese dinero, pues podemos solicitar un pago a plazo que dura hasta 6 meses. Entonces ahí el ministerio y la página del ministerio ya le despliega las posibilidades para poder efectuar los pagos en el periodo que uno quiera, hasta 6 meses. Es decir, una persona que, no sé, le pueda tenga que declarar $6,000, $3,000, $6,000, puede hacer ese proceso, o sea, no necesariamente tiene que pagarlo todo de un solo. No necesariamente tiene que pagarlo una sola vez, sino que puede pedir 6 meses a partir del mes de abril. ¿Y ya el pago usted tiene que hacerlo entonces ya en el Ministerio de Hacienda o en algún banco autorizado? Lo puede hacer por 3 canales. Uno, lo puede hacer presencialmente en el Ministerio de Hacienda, en las oficinas de la Dirección General de Tesorería. 2, lo puede hacer por medio de banca electrónica a través de la forma de pagos y reserva de fondos. Y la tercera, que lo puede hacer también a través de los bancos, en una colecturía de los bancos. En cualquiera de las 3 maneras, el sistema es tan amigable que le permite hacerlo e incluso imprimir los mandamientos desde la comodidad de su hogar. Ya, Carlos, ¿ha ido disminuyendo la cantidad de gente que ahora está recibiendo devolución? Sí, fíjese ¿Cuántos se tienen calculados para...? Tengo 2 datos. El Ministerio de Hacienda trabajaba recibiendo 600,000 declaraciones de impuestos en el año más o menos, de las cuales a 400,000 les correspondían devoluciones. Con este método hemos ido bajando y en ese número ya no lo tengo exactamente, pero de un número de $70 millones que nos correspondía devolver al año, hemos ido reduciendo hasta 23 millones el año pasado. Entonces, el número y las cantidades han ido bajando indudablemente con respecto a toda la devolución de renta que correspondía hacer. ¿Esto qué ha implicado? Es decir, porque alguna gente sí resiente el hecho de que en algún momento sí recibía devolución, pero ahora ya no. Entonces, cuando se mete al sistema, lo que le aparece, bueno, 0. Sí, fíjese de que ese es un tema muy interesante. Nosotros estudiamos un caso en donde una persona básicamente recibía $25 mensuales más en el mes de pago porque ya no tenía que efectuarle todas las retenciones que se le efectuaban. Antes se le retenía de más. Entonces, al ya tenía una liquidez mayor de $25 mensuales. Claro, al final del año no tenía por qué pagar,
Entonces nos decía, pero mi devolución, es que tú ya tuviste tu devolución en el tiempo, ya no te efectuaron más retenciones de las que tenían que ser. Entonces el tema es que algunos, pues el sistema no lo comprendemos del todo. Sí hemos visto las bondades en el tema de mensualmente cómo las personas, a algunos se nos está reteniendo más y a otros se les está reteniendo un poco menos, y eso pues ha disminuido el tema de personas que solicitan devoluciones. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja que ha tenido pero esa persona que recibía, no sé, 75, 100 dólares en cada declaración y ahora no lo está recibiendo, siente como que le han quitado algo, pero ¿qué es lo que ha pasado en esencia? Es decir, mes a mes. En algún momento lo que se decía era, por ejemplo, de que se había hecho un mejor ajuste y que entonces, pero ¿cómo? O sea, y esa parte me parece que es un poco difícil porque la gente ya no ve ese dinero como lo podía ver en otras oportunidades. A partir de la reforma del 2011 también se modificó la tabla de retenciones. Entonces se trató de ajustar de una manera muy justa realmente lo que a mí me correspondía pagar año con año. Es así que de esta manera la retención está ajustada a lo que a mí me corresponde pagar de conformidad a los ingresos que yo tengo como asalariado. Le repito, de esta manera muchas personas que antes tenían que presentar su declaración ya no la tienen que presentar. Este es el primer beneficio. Y aquellas personas a las que mes a mes les estábamos reteniendo más, les quitábamos liquidez en el mes, pues ahora ya no van a tener devoluciones porque está ajustado lo que le corresponde pagar. O sea, es una medida administrativa que ha venido a facilitar realmente el hecho de cómo se debe declarar en el ministerio. Ahora, siempre es complicada esa parte porque en términos de percepción de lo que la gente percibe, ¿no? Sí. Digo, porque en algún momento si recibía, como le decía, la devolución, una devolución y ahora no, entonces dice, tenía un ahorro a la fuerza, ¿verdad? Tenía un ahorro, ahora pues lo que tiene es una capacidad de gastar un poco más en el mes. Nosotros le decíamos la vez pasada a un compañero, ¿te has dado cuenta que ahora ya tenés un poco más para el saldo del teléfono? Le decíamos. Es cierto, eso sí me he dado cuenta de eso. Entonces, realmente hay algunas personas le digan de 25, 35, 50 dólares que tienen de liquidez adicional. Algunos economistas dicen, esto es para algunos que tenían un salario bastante bajo, equivale al 3, 4, 5% de su salario. Entonces, realmente es un beneficio que se le ha dado a la población el no estar efectuándole retenciones más allá de lo que corresponde hacerle mensualmente. El tema de impresiones creo que también ahora ya con 2 años de la reforma ya se maduraron más. Ahora, ¿es necesario seguir haciendo modificaciones a todo este sistema de impuestos sobre renta? Hubo modificaciones en 2011, pero a estas alturas no es necesario. No, lo que estamos tratando de hacer es ir incorporando mayor información a la declaración sugerida de renta. ¿Qué significa esto? El ministerio cuenta con muchas fuentes de información, por ejemplo, aquellos que tienen pago a cuenta, los de servicios profesionales. Ellos efectúan todos los meses un pago a cuenta, queremos dejarlo incorporado ya en la declaración de impuestos en forma automática y otra serie de informaciones, lo que nos pagan los bancos, aquellos que les pagan intereses y efectúan retenciones, ya aparece reflejado en la declaración de la renta y otros datos más que se van a ir incorporando poco a poco en la medida en que vayamos cruzando más información de la que ya poseemos. Ahora bien, ¿cuáles son los segmentos que más contribuyen en términos de impuestos? Las personas que más contribuyen son lo que llamamos nosotros el tramo primero, es el que está exento, es hasta 4.100 dólares, y de ahí pues los tramos 2, 3 y 4 que son los que también van contribuyendo más de conformidad a sus ingresos realmente. Esa es la que mide la capacidad de ingreso de las personas y sobre eso es que se nos efectúan las retenciones. Siempre cuando se habla del tema de impuestos, claro, pagar impuestos siempre es doloroso para la gente en términos generales. O sea, creo que la mayoría se lo plantea de esa forma, pero siempre está la exigencia alrededor de esto, Carlos, de qué se hace con los impuestos, dónde terminan cada centavo que se paga en impuestos. ¿Cómo hacen ustedes para lidiar con esa exigencia de la gente que está pidiendo, que, bueno, obviamente quiere ver que los impuestos que si le cobran en todo caso, que esos impuestos se vean reflejados? Los organismos internacionales le llaman a esto la legitimidad del Estado. Si yo pago mis impuestos, quisiera que todos los servicios que el Estado me brinda sean buenos, claro, estén a la altura de lo que yo he pagado. Y en ese sentido, cuando vemos hospitales, cuando vemos carreteras, cuando vemos seguridad pública, en la medida en que vayamos viendo
todos los gastos en que el ministerio o el gobierno tiene que efectuar, en la medida en que sean más satisfactorios para las personas, también vamos legitimando la actividad del Estado. Y por lo tanto, lo que yo pago, pues sentimos que es una contraprestación exacta de lo que estoy pagando. Claro, a nuestro país le toca vivir una vida especial, ¿verdad? Las necesidades son grandes y a veces no las logramos satisfacer todas. Y entonces ahí es donde empiezan a decir, miren, hay mal gasto, la gente pues no está utilizando bien los impuestos, y creo que es la otra medida que tenemos que tomar en el gobierno para continuar legitimando esta actividad que realizamos. Ahora, ¿cómo se ubica El Salvador en términos de la tabla de la carga tributaria que puede darse en América Latina, Carlos? Nosotros estamos todavía abajo. De acuerdo a algunos números que recuerdo, la carga en América Latina anda por el 22% más o menos. O sea, de cada dólar que recibimos, 22% debería ser pagado para el Ministerio de Hacienda en impuestos sobre la renta. Pero en El Salvador andamos en alrededor del 16%, 16 o 17%. Entonces hay una brecha que todavía hace falta escalar. De acuerdo al ministro de Hacienda, nosotros necesitamos equilibrar nuestra carga a un 17%. Y eso implica dos cosas. Uno, pues que todos paguemos lo que debemos de pagar. Y otro, pues que en ese tema de pagar lo que se debe de pagar, también es disminuir esa brecha de evasión que hemos tenido por mucho tiempo acá. ¿Dónde se ubican de manera especial las brechas de evasión? ¿Sí las tienen ustedes detectadas? Sí, la evasión está en todos los rubros, ¿verdad? En contribuyentes de bajo nivel o otros contribuyentes, medianos contribuyentes y grandes contribuyentes. Hay brechas de evasión. También hay otro sector de evasión en donde está lo que llamamos los informales, y entonces hay grandes informales, medianos informales y otros informales. Tenemos que ir atacando cada una de estas formas. Los pequeños contribuyentes generalmente procuran no revelar todos sus ingresos. Eso es lo que trabajamos. Los grandes contribuyentes, medianos contribuyentes, lo que procuran es inflar los costos y gastos a manera tal de que salen de costos no razonables. Entonces ahí es donde entran todos los procesos de fiscalización, de revisión, a manera de que eso que nosotros conocemos como evasión o elusión fiscal vaya disminuyendo poco a poco. ¿A cuál de las dos partes es relativamente más fácil entrarle, a la evasión o a la elusión? De acuerdo a mi experiencia, no es mucha realmente, creo que es a la evasión fiscal, porque es donde nosotros tenemos claridad en temas como, por ejemplo, hemos detectado algún contribuyente que dice, mire, para mandar un fax a alguna parte del mundo he tenido que pagar $500, dice. Ese es un costo que no nos parece muy razonable, ¿verdad? Pero sobre eso es que nos toca lidiar. Entonces, lograr determinar a dónde está la evasión, creo que es para nosotros, desde mi propia experiencia, más fácil llegar a entender a esta gente que está trabajando así. De acuerdo. Hacemos en este momento otra pequeña pausa comercial. Volvemos con más. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Du3 Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Du3. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Infórmate. Exprésate. Y disfruta tu música. Punto 105. La radio del joven adulto. Infórmate.
exprésate y disfruta tu música. Punto 105, la radio del joven adulto. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutriz Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutriz. Carlos, explíquenos para ir cerrando toda esta parte de la evasión, de la elusión fiscal. En algún momento le preguntaba si es necesario, ¿qué se requiere? ¿Hay suficientes dientes en términos legales? ¿Hay que hacer modificaciones? ¿Por dónde hay que entrarle al tema? Es un tema de mucha cultura. Decía que en la medida en que nosotros logremos legitimar la actividad del Estado, más gente va a ir pagando sus impuestos como debe de pagarlos. Una pregunta interesante cuando nosotros estamos reunidos con gente de Europa, mire, pero en Europa toda la gente paga sus impuestos voluntariamente. No, dice, en ninguna parte del mundo, ni aquí, ni en la China, ni en ninguna parte se pagan los impuestos voluntariamente. Lo que sí es importante es que sepan que el Estado tiene la capacidad de detectar esos focos de evasión, esos focos de ilusión y que lo llegue a contrarrestar de una manera, llamémosle en la medida posible, amigable. Entonces, eso es lo importante y creo que el Ministerio de Hacienda ha estado trabajando mucho en estar midiendo y en estar cruzando mucha información que ya teníamos nosotros para lograr decirle a las personas, mire, pero aquí usted me está reportando ingresos por 100, pero acá su tarjeta de crédito me está reportando que usted ha tenido ingresos por 300. Explíquenos dónde está la diferencia. Entonces, si nosotros somos oportunos en eso, las personas saben de que estamos logrando cumplir el cometido que tenemos que hacer. Y eso sin llegar al extremo de poder tener una acción intrusiva, incluso que pueda ser inconstitucional, por ejemplo. No entiendo eso. Es decir, tiene que enmarcarse siempre esto en las leyes, ¿no? Sí. O sea, nada puede estar fuera de procedimientos legales. Ajá. Nosotros lo que hacemos es básicamente utilizar la información que tenemos en las bases de datos del ministerio, como le llamamos la propia información, más la información de terceros. Entonces nosotros cruzamos información que le corresponde al mismo contribuyente. Entonces nosotros hacemos una labor en los planes masivos, en los planes de acercamiento. Mire, explíquenos por qué acá aparecen ingresos suyos de 100, pero acá nos aparecen otra información que usted ha tenido ingresos de 300. Explíquenos. Entonces, muchas veces he tenido tal problema, entonces lo que procede es la corrección de la información. No sé si eso será inconstitucional, cruzar información propia. Ahora, todo lo que están haciendo, lo están haciendo ustedes amparados a la ley, a las modificaciones, a todo lo que se tiene. Sí, sí. No están yendo más allá de lo que la ley les permite. No, entendemos que no, pues todavía no nos han demandado por alguna inconstitucionalidad todavía, pues, ¿verdad? Pero estamos atentos a eso. Ahora, con ese cruce de información que ustedes logran, ¿es posible detectar toda esta parte del lavado de dinero? ¿Hasta dónde llegan, por ejemplo, ustedes cuando ven una irregularidad, ya una cosa como esa que puede rayar con un delito? ¿Qué hace el Ministerio de Hacienda con esa información? La ley específica. Digo, una cosa, ustedes tienen la asignación, el tema del cobro de los impuestos. Sí. No son la unidad de antilavado de la Fiscalía ni nada de eso, pero ¿cómo hacen con esa información? Cuando nosotros tenemos información que nos revela a nosotros la posibilidad de que haya el cometimiento de un delito, la ley nos manda a que cerremos el caso administrativo y que lo pongamos de conocimiento inmediatamente a la Fiscalía General de la República. En ese sentido, pues cada vez que logramos encontrar cierta información que no es para nosotros nada razonable, no entendible, pues nuestra obligación es informarlo a la Fiscalía General de la República, específicamente pues a la unidad de financiera, o si no a la de investigación de delitos de corrupción que le llaman ellos. Bien, ¿y el acceso a la información bancaria?
El acceso a la información bancaria. ¿Cuáles son las limitantes que tienen o hasta dónde pueden llegar ustedes? Dentro de un proceso de fiscalización nosotros no tenemos ninguna limitante. De conformidad con la ley de bancos, de conformidad con el Código Tributario, nosotros podemos pedirle a los bancos dentro de un proceso de fiscalización toda la información de un contribuyente. Toda la información, todos los ingresos que él ha tenido, todos los gastos que él ha tenido, todos los movimientos bancarios que él ha tenido, nosotros se los podemos pedir dentro de la ley, dentro de los procesos que ya tenemos establecidos y consabidos. ¿Y esto ustedes lo hacen en los casos excepcionales donde tienen alguna sospecha, alguna información que no es coherente? No, una de las cosas que hace todo proceso de fiscalización y auditoría es cruzar información. Si yo digo que he tenido $100 de ingresos, esa es mi declaración, los generales, por regla general, voy a corroborar con la fuente que ha pagado los ingresos para ver si efectivamente esos $100 son los que me ha pagado y no me ha pagado más o no me ha pagado menos. Eso es parte de un proceso de fiscalización, el cruce es importante. ¿Y siempre hay colaboración a esos niveles? Sí, la ley manda que además ellos son una obligación, ¿no? Ellos están en la obligación de darnos toda la información a nosotros para poder corroborar si efectivamente una persona está pagando sus impuestos como debe. Si hay algún delito, le repito, pues lo mandamos a la Fiscalía. ¿Qué es lo que va haciendo falta en el país para que vaya mejorándose la parte fiscal, los ingresos fiscales? ¿Por dónde hay que entrarle? Para lograr, por ejemplo, en términos porcentuales, decía usted cómo está la carga tributaria en América Latina en general, nosotros estamos, decía, 16, 17%, ¿no? Por debajo del 22% en promedio. Mire, yo creo que el Ministerio de Hacienda posee tanta información que lo que hace falta es que le demostremos a las personas que tenemos la información y que podemos utilizarla en los procesos, ya sea de fiscalización, de verificación, de inspección, de control. Son las 4 facultades que tenemos. Entonces, dentro de las 4 facultades, de poderle decir, mire, yo tengo información suya, ¿por qué usted está queriéndome dar una información que no corresponde? En la medida en que nosotros vayamos avanzando en eso, pues vamos a ir pues siendo más certeros, incluso en los momentos de fiscalización que estemos haciendo. La introducción de los equipos de rayos X es una medida que ha sido muy importante para nosotros. Esperamos que en el muy corto plazo toda la información que se está recolectando ya de los equipos de rayos X en la Dirección General de Aduanas, pues también le sirva a la Dirección General de Impuestos Internos para conocer el manejo de inventarios, cómo se está manejando cierta mercancía, cómo se está declarando en momentos determinados. Bien, la situación de bajo crecimiento de la economía, ¿cómo está afectando en términos de los ingresos fiscales? ¿Qué impacto está teniendo? Mire, de acuerdo a los especialistas en temas de evasión fiscal, ¿verdad? Todos los especialistas en esto nos dicen que cada vez que hay una depresión económica, pues las personas procuran pagar menos impuestos. Entonces ahí es donde tiene que surgir la actividad de la Dirección General, de manera que podamos nosotros decirle, miren, no está realizando sus declaraciones conforme a lo que corresponde hacer. Entonces creo que es un tema en el que juntos tenemos que trabajar. A veces no sabemos si la baja actividad económica se debe a que no se están declarando suficientemente los impuestos o es por la carga impositiva que tenemos. Yo creo que es más lo primero. Las personas pretenden pagar menos a través de ciertas declaraciones no ajustadas a la realidad, y entonces tenemos que ir atrás de decirle, mira, aquí está con cosas que no corresponden. Personas que declaran que tienen 100 empleados, pero están produciendo como que si tuvieran 200. ¿A dónde están las retenciones de los otros 100, verdad? Entonces tenemos que llegar a ver a dónde está ese tipo de actividad. Ahora, en casi todos los casos, ¿ustedes actúan a petición o en qué momentos que ustedes actúan? ¿Cuando ven algo sospechoso simplemente? No, nosotros siempre tenemos una unidad de selección de casos, y esta unidad de selección de casos está realizando constantemente cruces de información. Entonces lo más simple de esto es cuando encontramos que personas que tienen ingresos altos, de repente están declarando constantemente pérdidas. Eso es un tema que le llama la atención al fisco. Entonces el fisco tiene que estar presente para eso. La baja tributación es uno de los temas que más nos llama la atención a nosotros. La pregunta que hace el ministro es, o la reflexión que hace el ministro es, no es posible que en este país contribuyan más los asalariados en el pago de la renta
que las grandes empresas. Entonces, eso es las cosas que nos llama la atención, y a través de ese cruce de información de varias fuentes que tenemos, es que se procede a hacer la selección de los casos. Todos los años tenemos un plan de fiscalización que se va trabajando en ese sentido. Pero en el caso de los asalariados, porque hay un poco de comodidad también en términos de decir, bueno, es que aquí no hay para dónde, es decir, esta persona, su salario es el único ingreso que tiene, entonces es mucho más fácil. Sí, en el otro caso es más complejo, hay que tener sistemas. En el caso de los asalariados... Entonces, ¿no hay ahí también un poco de debilidad en términos institucionales? En el caso de los asalariados, para darle, si encontramos a una persona que de acuerdo con su NIT tiene 70 años, y la persona se está haciendo deducciones de gastos de colegiaturas, por ejemplo, creemos que ya sus hijos están grandes, que él no está yendo a la universidad, entonces lo llamamos, mire, tráiganos y enséñenos por favor sus recibos de colegio o de colegiatura. No le estamos diciendo que no, creemos que está bien, entonces le decimos, miren, si no tiene los recibos, corrija su declaración. Cuando vemos a un joven... Digo, de 70 años porque se cree que obviamente no va a tener hijos pequeños, a no ser que tenga algún nieto, alguna responsabilidad que tenga que estar y él esté pagando. Pero eso es demostrable. Eso es demostrable, pero nos llama la atención. Por ejemplo, si encontramos a un joven de 22, 23 años que se está haciendo deducciones médicas de $800, decimos, miren, un joven a esa edad no tiene tantos gastos médicos, entonces nos llama la atención y mandamos a pedirle los datos que justifiquen los gastos médicos. Y eso es todo, ¿verdad? En el caso de las personas con rentas diversas, pues la tendencia a veces es a inflar algunos costos, y a veces pues se va conociendo que el 60% de todo el comercio internacional, por ejemplo, está realizado entre personas relacionadas. Entonces, ¿a cuánto me vende a mí mi socio? ¿A cuánto le vendo yo a otra persona que está relacionada conmigo? Entonces vamos viendo temas de costos y gastos para entender si efectivamente los gastos y los costos son razonables de conformidad a la actividad en que está realizando y si hubiera trabajado con terceros. Ahora bien, ¿qué hay que hacer en el país? Hay que entrar a la parte de ampliar la base tributaria, el sector de la informalidad. Siempre cuando se analiza los números se piensa en el sector de la informalidad, que se mueve muchísimo dinero, pero bueno, no está contribuyendo. ¿Habrá una prioridad, debe haber una prioridad en términos de ampliar la base tributaria, de llegar a este sector de la informalidad? Mire, en este momento la estrategia que está siguiendo el ministerio, de acuerdo a todo el análisis que se ha realizado, es a tratar de entender la base tributaria como la tenemos en este momento. ¿Qué tenemos en este momento? Tenemos de un número de 3.800 grandes contribuyentes, se ha reducido el número a 482 grandes contribuyentes. Entonces, en esa manera nos va a permitir a nosotros entender cómo es que estos grandes contribuyentes están realizando todas las ventas en su cadena logística, cómo le venden a los medianos, cómo le compran a los medianos, cómo le venden a los pequeños contribuyentes, cómo le compran a los pequeños contribuyentes. Entonces, entender esa mecánica nos va a permitir a nosotros tener a esos 482 grandes contribuyentes como aliados para lograr mejorar los temas de formalización de un gran sector de personas. El ministro lo decía en una de las entrevistas hace poco, miren, nos piden que vayamos a la tiendona, dicen, vamos a la tiendona y hoy inscribimos a 300 personas, a 300 comerciantes. Son 300 comerciantes que al mes siguiente no van a presentar su declaración porque no tienen una cultura tributaria. Entonces, ¿qué es lo que nos lleva a nosotros? A decir, miren, si usted le va a vender a un gran contribuyente, porque no le va a vender poco, le va a vender bastante, entonces pídale que esté inscrito como debe de estar inscrito. Entonces es una estrategia un poco distinta a lo que hemos estado realizando. ¿Y eso no es delegarle una responsabilidad de Hacienda a terceros o a otras personas? Son grandes contribuyentes realmente, es parte de toda la estrategia que se sigue. Antes nos cuentan a nosotros que hay una actividad que realizaban de manzaneo, le dicen, que se iban a dar vueltas en toda la manzana, a inscribir a todas las tienditas que estaban ahí. Son tienditas que ahí están, son 30.000 de personas que no están declarando su impuesto sobre la renta. Entonces creemos de que esa estrategia no ha sido muy buena, y entonces no creo que le estemos delegando, sino que más bien estamos efectuando los controles que él debe efectuar y corroborarlo con los controles que él tiene que tener, ¿verdad? Bien, hacemos una pausa comercial, por cierto, la última pausa comercial. Cuando regresemos hablemos un poco del tema de preocupación que había en algunos sectores empresariales del país. Carlos, se habrá dado cuenta usted
perfectamente por el hecho de alguna información que se le estaba requiriendo a las empresas y que se planteaba ahí la posibilidad de que fuese información confidencial, estratégica, sobre todo en la parte de negocios, que podía ser de conocimiento público. Además, el otro requerimiento también que había sobre el posible acceso a las imágenes que se pueden generar en cámaras internas en algunas empresas. Hablamos de esos temas después de la pausa comercial. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. En la UFG, el futuro cambia y evoluciona con cada paso que das. Aquí estudias, aprendes y aprendes más, porque tu pasión es nuestra pasión. Y junto con nuestra formación académica, tecnología y herramientas, encontrarás lo necesario para el pleno desarrollo de tu potencial y poder convertirte en un auténtico líder. Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bueno, estamos al cierre de la entrevista en línea de algunos minutos, Carlos, para reflexionar sobre 2 temas puntuales. Al final vamos a dejar un par de minutos también para que nos reitere sobre la información de qué número de teléfono utilizar, qué hacer para siempre con el tema de la declaración, pero bueno, explíquenos. Finalmente, ¿qué pasó con la información que se estaba requiriendo a las empresas que supuestamente decían, bueno, esto es casi intrusivo, aquí incluso puede haber una violación constitucional porque se nos pide información que tiene que ver con planes operativos estratégicos, el tema de ofertas, cómo se procede en esos casos? Y algunos decían, los sectores empresariales decían, bueno, aquí lo que puede pasar es que cómo garantizar de que esta información efectivamente esté en manos de gente fiable o que no se le va a escapar a Hacienda y va a terminar en manos, por ejemplo, de mi competencia. Como un ejemplo, digamos. No, nosotros tuvimos una reunión muy amigable con las personas de CIFACIL, que es la Comisión Intergremial para la Facilitación de las Aduanas, en donde les explicamos y leímos la nota como nosotros la quisimos redactar realmente. Lo que nosotros le decíamos en esa nota a las personas era, mire, todos los meses y todos los días el Ministerio de Hacienda realiza un monitoreo de toda su actividad, la que aparece publicada en los periódicos, la que aparece publicada en internet, la que aparece publicada en cualquier medio que usted mismo está difundiendo. Y nosotros nos interesa poderle ayudar en temas tributarios. ¿Qué decirle? Si hay una empresa que está publicitando en este momento una rifa o un concurso para ir al Mundial de Brasil, entonces nosotros le decimos, miren,
quisiera usted saber cuál es el punto de vista del Ministerio de Hacienda con respecto a las rifas y cómo es que se deben de efectuar las deducciones, si es que proceden las deducciones o no proceden las deducciones, ya sea en IVA, en renta. Para ese sentido, nosotros estamos dándole a un ejecutivo de cuenta que se va a llamar Carlos Cativo, y él se va a comunicar con usted a través de un correo electrónico o lo va a llamar por teléfono en un momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Hemos visto que en algunas ocasiones hay personas inescrupulosas que dicen, le hablamos del Ministerio de Hacienda, tiene que presentar esto, tiene que presentar aquello. Entonces, y le dice, vaya a una oficina particular. Y hay gente, pues a veces ingenua, que va y hace cosas que no se deben de hacer. Entonces lo que hemos querido hacer con esa nota es decirle, mire, nosotros verificamos todos los meses, todos los días verificamos un monitoreo de lo que usted está efectuando. Y nos llama la atención para que nosotros le podamos poner a su disposición a un ejecutivo de cuenta. El único momento en el que nosotros podemos pedir información de tipo especial es cuando estamos en un proceso de fiscalización. Se nos ha dado los casos de que hay empresas que tienen que fusionarse. Entonces fusionarse a veces está dentro de un gran plan con fechas bien establecidas, pero para fusionarse deben de contar con la solvencia de impuestos internos. Entonces nosotros decimos, miren, acérquense para que no vayamos a ser nosotros los del problema, acérquensenos y nosotros les vamos a asesorar cuáles son los pasos que usted tiene que hacer en el Ministerio de Hacienda. Entonces es una labor distinta a la que veníamos realizando antes. Yo no sé si llamarle represiva, ¿verdad? Miren, yo voy a llegar a hacerle una represión, sino que más que todo amigable, de acercamiento, para que al momento en que tenga la necesidad de una solvencia, de un trámite en el ministerio, pues que no sea tan difícil. Entonces, este es un tema nuevo y se ha hecho principalmente con los grandes contribuyentes. Luego de esto vamos a implementar esta medida con medianos contribuyentes para que conozcan quién es su enlace, a quién le pueden hacer las consultas directamente en el ministerio para evitar procesos engorrosos o 2 respuestas o 3 respuestas sobre un mismo punto que el contribuyente tenga. Ahora, pero el tema entonces quedó superado. Entendemos que sí, de acuerdo a la reunión que tuvimos con Cifácil. Y ¿Hay otro encuentro programado? Tenemos un encuentro programado, hoy voy a corroborarlo, para el próximo 29, el martes 29, en un hotel capitalino. Nos dijeron, en donde prácticamente vamos a repetir la presentación, que por cierto está en la página web nuestra, no tengo el enlace en este momento, pero está en nuestra página web donde vamos a repetir esa presentación diciéndole, miren, todas estas son las actividades que está realizando el ministerio para mayor comodidad de los contribuyentes. De esa manera legitimamos nuestro actuar. Ese era un hecho particular. El otro tenía que ver con la utilización de video, de las cámaras que los mismos empresarios instalan en sus empresas. ¿Cómo operaba eso? Es decir, ¿qué se pretendía o se pretende? Hay una gran idea que estamos impulsando y aparece en el plan estratégico del Ministerio de Hacienda. Es trabajar en el operador económico autorizado. Esta es la revolución más grande que hay en todo el tema aduanero. Esto es que el Ministerio de Hacienda y el contribuyente tengan un control pleno sobre la cadena logística de sus importaciones y sus exportaciones o sus ventas locales. Entonces, dentro de ese plan había una actividad que era precisamente el solicitar el acceso a las cámaras de videovigilancia de algunos lugares, algunos lugares donde hay control aduanero. Pero tengo entendido que la Dirección General de Aduanas ya emitió un comunicado diciendo que eso quedaba sin lugar, que todavía esto no se va a realizar de una manera masiva, sino que va a ser a pedimento de cada uno de los contribuyentes en la medida en que se vaya implementando esa actividad que se llama operador económico autorizado. ¿Qué es lo que le da base a la iniciativa? Fíjese de que allá esto nace, si no mal entiendo yo, en Europa, en donde muchos contribuyentes se quejaban, miren, si yo soy un buen contribuyente, ¿por qué me hace pasar todo lo que pasan un montón de personas que no son buenos contribuyentes, que no clasifican bien, que no declaran bien? Entonces es una labor de acercamiento realmente. El ministerio, o allá en Europa, nace esta iniciativa como para acercarse. Mire, si usted siempre declara bien, si usted todo está realizando todas sus actividades legítimamente, ¿por qué las aduanas, por qué los ministerios de Hacienda o las direcciones de impuestos van a estar ingiriendo a cada momento en su actividad? Entonces es un cambio realmente en la cultura. Nuestra legislación regional ya lo contempla en el Cauca, en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, ya lo contempla, y
poco a poco se tiene que ir trabajando. Se tiene que ir trabajando, consideramos que el país está madurando suficientemente en esto para poderle ofrecer a estas personas un acercamiento y otra forma de vida, otra cultura con el ministerio. Esto no es un exceso. Fíjese de que la ley contempla precisamente eso, ¿verdad? Que si nosotros tenemos la facilidad de ir a hacer una fiscalización, que es reconstruir todo de manera posteriori, también podemos trabajar con las personas de una manera simultánea o a priori. Entonces, la idea es cómo nosotros hacemos que si usted me dice, aquí traigo clasificados las computadoras y de acuerdo a la Dirección General de Impuestos Internos, las computadoras se clasifican en tal partida, a tal valor, a todo eso, lo que tenemos entendido nosotros tradicionalmente, provienen de un lugar donde hay tratado de libre comercio, provienen de lugares donde no hay tratado de libre comercio. Si todos nosotros lo tenemos claro eso, ¿por qué voy a hacerle yo un proceso de fiscalización tan largo y tan, yo le llamo traumático a veces para las empresas? No tiene razón de ser. Entonces es una nueva forma de hacer las cosas. Poco a poco tenemos que ir irrumpiendo en esto y esperamos hacerlo. No se puede hacer con todos, se tiene que ir haciendo poco a poco con los contribuyentes que más se acercan a la dirección, a las direcciones en el caso. Bueno, estamos casi al cierre de la entrevista, Carlos, entonces quiero cerrar sobre el principio, sobre el tema que tiene que ver con la declaración de impuestos sobre la renta. Cierra esto, termina el 30 de abril, miércoles, ¿no? Entonces, si tal vez nos refresca la información de a qué oficinas se pueden acudir, los horarios de atención que se van a tener. Bueno, tenemos 16 oficinas a lo largo del país, en cada cabecera departamental. Aquí en San Salvador tenemos 3, tenemos las 3 torres, tenemos el centro de gobierno y tenemos el centro de servicios que están acá en San Salvador. Les ofrecemos que se acerquen a aquellos que no tengan acceso a internet, aquellos que sí tengan acceso a internet, que utilicen la herramienta de la declaración sugerida de renta, es completamente gratuita, la puede utilizar las 24 horas del día, puede efectuar y solicitar sus pagos a plazo, los puede solicitar en línea completamente. Entonces la invitación es que hagan uso de estas herramientas o a que nos visiten en aquellos casos en que no tengan las herramientas. Hay un teléfono, ¿no? Hay un teléfono que es el 2244-3444, en el que nos pueden solicitar cualquier aclaración. Nosotros con gusto, en estos momentos se nos congestionan un poco las líneas, pero con un poco de paciencia les podemos corresponder a todas las consultas que nos hagan. ¿Hay alguna recomendación, sobre todo con la gente que está alrededor del Ministerio de Hacienda, que son como asesores, ayudan a la gente a llenar sus solicitudes? Pues nosotros les invitamos. ¿Qué pasa con la gente que está alrededor? ¿Qué tan recomendable es o no que la gente, la opción que tiene la gente de decir, bueno, yo voy a pagarle a alguien que me ayude en esto? Bueno, eso es se lo dejamos a libertad de contratación de cada quien, ¿verdad? Nosotros quisiéramos que se acercaran a nuestras oficinas, en donde de manera amable y cortés vamos a tratar de resolverle el problema. Si es una presentación de una declaración de impuestos, que sepa que ahí tenemos la información, la misma que él probablemente ya tiene, es la que nosotros tenemos y la que se lo vamos a brindar para hacerle su declaración del impuesto sobre la renta. Entonces, la diferencia es que nosotros lo hacemos de manera gratuita. Tal vez en la calle pues le cobrarán alguna cantidad de dinero por efectuarle su declaración. Así que la invitación es que nos busquen o que utilicen las herramientas electrónicas que ya tenemos. Volvemos entonces, el número es el 2244-3444. Perfecto. Bueno, cerramos con esto. Gracias, Carlos, por compartir con nosotros. Muy gentil. A la orden, gracias. Bien, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Gracias a ustedes que nos acompañaron a través de la transmisión en internet, www.laprensagráfica.com, canal 37 en señal abierta de televisión, canal 99 en cable de Tigo. Nos vemos mañana, 6:45 de la mañana, con el resumen del noticiero de la prensa gráfica, 7 en punto, la entrevista en línea. Un placer. Solo vamos a hacer una...